Gloria a Dios que me está permitiendo ver esa descendencia. Y era mi oración estando ahí en el seguro: permite que vea descendencia en la vida de Manuel y de Liz. Y ahora le pido que vea yo descendencia en la vida de Martín y Sai. Y agradezco a Dios esa bondad que ha tenido para conmigo. Dios es bueno, muy bueno. Vamos a la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a tratar de ver tres palabras claves para poder recibir bendición en esos tiempos de abandono, de escasez, de dolor, de angustia que vienen a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solo una vasija de aceite. Y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a orar. Padre, en este momento damos a ti toda honra y toda gloria. Señor, exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Agradecemos, Padre, lo que tú eres en nuestra vida, tu palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, bendito es tu nombre. Te honramos, háblanos a través de tu palabra. Gracias, en Cristo Jesús. Amén, amén. En esta historia del Antiguo Testamento, en la cual Dios, por medio del profeta Eliseo, obró un milagro extraordinario de provisión y de multiplicación para ayudar a una mujer que era viuda, que no tenía la forma de salir de las deudas que su esposo había dejado al morir, porque parece que murió prematuramente. Tenía unos hijos, tenía deudas, tenía todo lo que alguien puede tener en contra. Esta mujer no tenía nada más que una vasija de aceite y muchas deudas. Esta mujer estaba viviendo en escasez. No tenía dinero ni para pagar ni para cubrir las necesidades de su familia. La palabra dice que llegaron los acreedores y querían llevarse unos hijos de ella como siervos. Pero ella nada más tenía una vasija de aceite y deudas. La palabra óleo proviene de la palabra olivo, oliva. La palabra aceite
proviene de la palabra aceituna. Así que cuando la Biblia menciona la palabra óleo o la palabra aceite, está hablando del aceite de oliva, de los árboles de olivo. Óleo y aceite de oliva son exactamente lo mismo en la Biblia. Y esta mujer tenía una vasija con aceite. El aceite era un producto básico en tiempos bíblicos y todavía lo es. El aceite de olivo es útil para todo tipo de propósitos: iluminación, calefacción, cocina, unción, sanidad, incluso hasta cosmético. Y esta mujer tenía una vasija con aceite y muchas deudas. Pero Dios hizo un milagro extraordinario para ayudar a esa mujer a pagar sus deudas, a salir de la escasez en la que vivía. Hoy, en estos tiempos, muchas personas viven en la misma condición de esta mujer. Viven endeudados y en escasez, ya sea deudas económicas o deudas espirituales para con Dios. Viven en escasez económica o en escasez espiritual para con Dios. Y eso, al vivir en deudas y en escasez, los lleva a vivir en angustia, en desesperación, en ansiedad, a tomar decisiones equivocadas que muchas veces los lleva a hundirse aún más en problemas en lugar de salir de la situación. Pero por medio de estos versículos que acabamos de leer, de esta historia del profeta Eliseo y aquella viuda que tenía una vasija de aceite y muchas deudas, vamos a encontrar tres palabras claves para un milagro en tiempo de deudas, en tiempo de escasez, en tiempo de soledad, de angustia, de tribulación a nuestra vida. Y vamos a ver la primera palabra clave. Segunda de Reyes 4 del 1 al 2. Veamos la historia. Segunda de Reyes 4 del 1 al 2. Primer palabra clave. Una mujer de las hijas de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Primer palabra clave para encontrar esa bendición en tiempos complicados y difíciles: humildad. Esta mujer reconoce su incapacidad de resolver el problema. Ella sabe que no puede resolverlo por sus propios medios. Tiene que acudir al profeta de Dios a decirle lo que le estaba aconteciendo. Ella no ocultaba su necesidad, no ocultaba su aflicción, sino que clamaba por ayuda, pues no tenía cómo enfrentar su problema. Y por eso busca al profeta de Dios y le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, lo único que tiene es una vasija de aceite. Eso es humildad. Aceptar que no se puede resolver el problema sin la intervención de Dios. La humildad es la actitud inicial que abre la puerta para la bendición a nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice en Santiago 4:6, mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4:6, la humildad es la actitud inicial que abre la puerta para un milagro, porque la palabra de Dios dice en Santiago 4:6, escuche, pero Él es Jesucristo. ¿Qué es lo que da? Da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué sigue dando? Gracia a los humildes. La humildad
es la puerta, es la actitud que abre esa puerta para recibir la bendición que nosotros estamos necesitando. Porque Dios da mayor gracia. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Les ayuda, los bendice, les provee, les multiplica. El milagro comienza cuando esa viuda reconoce que no puede, pero que Dios sí puede, así como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 10:27. Esta mujer reconoce que ella no puede, hizo todo lo que estaba a su alcance y no puede, pero ella sabía que Dios sí podía, por eso recurre a Él. Jesucristo lo dijo en Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Y con esto es suficiente. Con ese no, con el que termina antes del punto y coma, es suficiente. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Él. Yo sé que solamente Él rinde ayuda a quien le busca con humildad. Él otorga la ayuda a quien lo busca humildemente, a quien sabe que ya agotó todas las instancias, ya tocó todas las puertas y ya no hay nada más que hacer. Acude a su Dios, que tristemente muchos así lo hacen, que debería de ser la primera opción y no la última. Acude a Dios. ¿Y qué hace Dios? Bendice, provee, da, multiplica. En la actualidad muchas personas, en lugar de ser humildes, reconocen que necesitan ayuda de Dios, o reconocer que necesitan ayuda de Dios, intentan tapar sus problemas económicos y aparentan una situación económica de prosperidad. Pero la humildad nos hace reconocer nuestra necesidad delante de Dios y depender de Él. Ser humildes. Y ahorita con el Facebook, que parece que todos somos millonarios, pero no es así. Reconocer con humildad que necesitamos de Dios. Seamos humildes, porque la humildad es la puerta que abre a esa necesidad que tenemos. Segunda palabra, Segunda de Reyes 4, del 3 al 4. Segunda palabra clave, Segunda de Reyes 4, del 3 al 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. El profeta Eliseo le dijo, mire lo que le dijo a esta mujer: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. La humildad llevó a esta mujer a ir con sus vecinos a pedir prestado vasijas, porque nada más tenía una vasija. Todo lo que tenía en su casa lo había entregado para pagar lo que su esposo debía, y nada más tenía una vasija y la tenía llena de aceite. Pero el profeta le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, que todos tus vecinos se enteren que tienes necesidad. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Segunda palabra clave para recibir bendición a nuestra necesidad: obediencia. Obediencia para hacer lo que Dios nos ha dicho, aunque parezca incomprensible. La orden de Dios a través del profeta parecía extraña e ilógica humanamente hablando, pues no tenía sentido pedir tantas vasijas vacías a los vecinos si ella solamente tenía un poco de aceite en una vasija.
Es ilógico e incomprensible. ¿A qué voy a pedir tantas vasijas si nada más tengo una con aceite? Pero tenemos que entender que obedecer a Dios muchas veces implica hacer cosas que desafían nuestra lógica y nuestro razonamiento. En tiempos de escasez y deudas, la obediencia es la clave para ver las maravillas de Dios. Porque muchas veces Dios nos puede dar instrucciones que parecen extrañas. Por ejemplo, ama a tu enemigo. ¿A poco no parece extraño? ¿Y qué hacemos? El león no es como lo pintan. En el Antiguo Testamento usa una vara. ¿No es extraño? O sea, Moisés traía una vara, pero ¿cómo voy a usar esta vara? ¿De qué sirve este pedazo de madera? Usa una quijada de un animal. ¿No es extraño? Sansón mató 1000 filisteos con una quijada de un animal. Da 7 vueltas. Es extraño. ¿Cómo? ¿Por qué? Y en la 7ª vuelta da 7 vueltas ese día. Y en la 7ª vuelta de la 7ª vuelta grita fuerte. Y los muros de Jericó cayeron sin un arma. Usa una piedra redonda de río. Es extraño. Compartir lo poco que tienes con alguien cuando lo lógico sería guardarlo. Es extraño. Comparte lo poco que tienes cuando la lógica me dice mejor guárdalo. Porque vienen momentos complicados, días difíciles. La obediencia abre la puerta a la provisión. Esta viuda seguramente no entendía cómo un poco de aceite llenaría tantas vasijas, pero esta viuda obedeció. Ella y sus hijos salieron a dar la cara. Préstenme una vasija. Busquen vasijas por todos lados que estén vacías. De la misma forma que nosotros, cuando obedecemos a Dios en fe, Él multiplica lo que tenemos y nos sorprende con su poder. Nos veíamos muertos y Dios nos bendice. Nos veíamos que no podíamos más y Dios provee para seguir adelante confiando en Él. ¿Por qué? Porque la obediencia es la puerta que abre para la multiplicación a nuestra vida y Dios nos sorprende constantemente. Hay que creerle, nada más. Y cuando le creemos, Dios obra. Cuando somos humildes, cuando somos obedientes. Tercer palabra clave. Segunda de Reyes 4, del 5 al 6. Dice: y se fue la mujer, porque el profeta le dio instrucciones. Te metes a tu casa, tú y tus hijos, cierras la puerta. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite, y las vasijas no dejaban de terminarse, y el aceite seguía fluyendo de aquella vasija. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: trae otra vasija. Y él le dijo: pues ya no hay vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite de aquella vasija que ella tenía. Tercer palabra clave para recibir la bendición que necesito en tiempos de angustia: fe. Para confiar que Dios hará posible lo imposible. La viuda creyó la palabra que Dios le dio por medio del profeta y comenzó a echar el poco aceite que tenía en las vasijas vacías
confiando que Él obraría un milagro. Los acreedores estaban listos para llevarse a sus hijos, pero la fe de esa mujer abrió la puerta a un milagro de provisión. La fe de esa mujer hizo que tuviera para pagarle a los acreedores y que tuviera para seguir viviendo confortable, porque el aceite en aquel tiempo valía dinero. En nuestra vida, cuando estamos viviendo con deudas y en escasez, cuando estamos viviendo en soledad, en angustia, la fe nos recuerda que Jehová Jireh sigue siendo nuestro proveedor. Filipenses 4:19. Mire lo que dice. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mire lo que dice. Mi Dios, pues, ¿qué va a hacer? Suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suple, porque mi fe en estos tiempos me recuerda que Jehová sigue siendo Jehová Jireh, el Dios que provee. Me lo recuerda constantemente. Él ha provisto para todo absolutamente. Yo tengo que salir constantemente a Monclova, a Acuña, ahora voy a ir hasta Monterrey. Y Él es el que está proveyendo. Porque en tiempos de fe, la fe me recuerda que Jehová sigue siendo Jehová Jireh, Dios mi proveedor. Cuando enfrentamos la falta de provisión o la escasez en nuestra casa, necesitamos una fe que crea que Dios puede abrir puertas de provisión aún donde no hay, aún donde no existe. Mi fe me lleva a creer que Dios va a abrir esas puertas. Por eso se le dijo en el Antiguo Testamento a uno: haz estanques en el desierto, pero ahí no hay agua, hazlos. Deuteronomio 28:12. Mire qué hermosa palabra. Deuteronomio 28:12. Dice la palabra de Dios en este pasaje. Deuteronomio 28:12. Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro de Dios? El cielo. Dice la palabra: pruébenme ahora en esto. Ahí en Malaquías. Y está hablando de dinero específicamente. Y es a donde más le cuesta trabajo al ser humano, en el dinero. Y Dios dice: pruébame ahora en esto y vas a ver que voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición grande, sobreabundante sobre tu vida. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú, ¿qué? No pedirás prestado. Fíjese qué palabra. Cuando nosotros tenemos fe y creemos, pero cuando nos anda faltando la fe y cuando no creemos, estamos bien endeudados. Bien endeudados. Andamos pidiéndole a toda la gente y hasta andamos escondiéndonos. Muchas deudas. La historia de la viuda nos muestra que los milagros de Dios en medio de las deudas y la escasez no son casualidad, sino es el resultado de actitudes que abren la puerta al obrar divino. Primer actitud, la humildad, para reconocer nuestra incapacidad. Segunda actitud, la obediencia,
para hacer lo que Él nos mande, aunque no lo entendamos. Tercera actitud, la fe, para confiar que lo imposible se vuelve posible en sus manos. Así como la viuda no solo pagó las deudas, sino que también pudo vivir con lo que quedó. Dios desea que hoy experimente provisión abundante y libertad de las cargas que lo están oprimiendo. Por eso no miremos nuestras limitantes, miremos al Dios que multiplica, a Jehová Jireh, al Dios que provee y que sigue siendo fiel a su palabra, aún en medio de este tiempo lleno de tecnología y que hace dudar a la gente. Dios, a través de su palabra, sigue siendo fiel y nos sigue bendiciendo constantemente. Que Dios les bendiga.